Bienvenidos todos a una nueva edición de la Visión de los CEOs. Como sabéis, este diálogo tiene como objetivo conocer el punto de vista de un grupo de líderes de la industria auxiliar de recursos humanos sobre el presente y el futuro de la propia función de recursos humanos y el futuro y el presente del trabajo y del empleo. Hoy tengo el enorme placer de dialogar con Samuel Pimentel, muchos de vosotros segurísimos que le conocéis. Bienvenido, Samuel, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un placer y un honor estar primero contigo y con esta audiencia que seguro que es de lujo. Seguro que lo vamos a disfrutar mucho y yo disfrutarán también. Yo espero disfrutarlo, espero que nos salgamos un poquito del guión y que sea agradable para todos. Seguro que sí. Aunque digo, seguro que la mayoría le conocéis, pero voy a hacer una breve introducción de Samuel. Samuel, como creo que sabéis todos, es presidente de Ackerman International, es probablemente no con toda seguridad, uno de los referentes absolutos en el mundo de la búsqueda de directivos, de directivos, no solo en España, en todo el ámbito internacional. Ahora contaré un poco también cuál es su presencia en otros países. Samuel es también un reconocido experto en el ámbito de la tecnología y las telecomunicaciones y en procesos de estrategia de internacionalización. De hecho, no en vano su propia compañía la fundó en el año 2009. Momento complejo, sin duda. Muy complejo. Para los que no son de España y nos veáis, en el 2009 era un momento de una crisis muy profunda en la economía española, y en ese momento es cuando Samuel decide fundar Ackerman International. Buen momento. Lo primero darte las gracias por, desde luego, una presentación como esta, Juan Carlos. Ya no se necesita abuela, o sea, que me estás haciendo de abuela y de abuelo, con lo cual, encantado de la vida. Y eso que no ha acabado todo. Y sí, bueno, al final nuestra compañía se fundó en un año muy malo. O sea, yo recuerdo que cuando yo lo contaba a la familia, a los amigos, me decían si me habían dado un ladrillazo. Pero bueno, el tiempo es de los valientes y al final en cada decisión lo importante es rodearte de un gran equipo humano, y ese equipo humano lo teníamos, y lo más importante es que seguimos teniéndolo, con lo cual al final ha sido la clave del éxito. De hecho, al hilo de lo que planteas, ¿no? se ha convertido en este tiempo en una multinacional de referencia clara en el sector. Tiene presencia no solo en España, en otros países europeos, en Latinoamérica y en Asia. Samuel, además, personalmente, y eso le da una visión también internacional muy amplia, ha vivido y trabajado en Francia, Italia, Suiza y Asia, lo que le aporta, como digo, una visión mucho más amplia, ¿no?, del mundo de los negocios y del mundo de la empresa. Por fin, su formación, para que la conozcáis, es licenciado en Económicas y en Filosofía. Fantástica combinación, por cierto. Ha cursado además el PDG del IES, el curso de Consejeros de Administración de SADE y el Máster en Comercio Internacional de la Escuela Europea de Negocios. Bueno, dicho, Samuel. ¡Abuela! No necesitas abuela, pero tu propio perfil ya lo define. Vamos a entrar en materia, si te parece, directamente. Perfecto. Una de las características claras hoy del mundo del trabajo es que en muchas compañías los colaboradores no necesariamente comparten hoy el mismo espacio físico, el mismo entorno de trabajo. En compañías como la tuya, además, compañías internacionalizadas, y hoy hay muchas compañías internacionalizadas, además se encuentran en muchas ocasiones los colaboradores en diferentes puntos geográficos. En un caso es separación física por otras razones o por separación incluso geográfica. ¿Cómo afecta esta no convivencia conjunta en un espacio común a la cultura de las compañías y cómo afecta al clima organizacional? Yo, Juan Carlos, en esto, y yo soy muy positivo, eso me dice además mi gente, y siempre veo el vaso medio lleno. Bueno, realmente yo lo veo siempre el vaso lleno, ¿no? Entonces, yo creo que hemos mejorado, sobre todo con el periodo pre-COVID, que es un poquito el parámetro donde nos medimos. Y si hacemos un poco de memoria, esto ya pasaba antes. O sea, esto de convivir con equipos en remoto, etcétera, etcétera, era algo muy normal en multinacionales. Lo que pasa, antes no eran Teams, que es lo que tenemos ahora, antes eran calls. Entonces, las calls era pues, una reunión con mucha gente de muchos sitios del mundo, en los cuales encima no se veían la cara, no se veían los sentimientos, no se veían a las personas. Ahora, yo tengo que decir que primero hemos mejorado porque los Teams o los Zoom o los dispositivos que utilicemos se ha humanizado un poco, porque vemos a la gente, vemos las culturas, vemos las personalidades, vemos cómo habla cada uno. Entonces, primero, hemos mejorado algo. Es verdad que este exceso de tecnología ha permitido otras formas de trabajar
y se ha perdido un poco esa conexión en el día a día, ¿no? Yo creo que en esto, como todo en la vida, hay que ser flexible, ver cuál es la organización, ver cómo está compuesta, ver qué es lo mejor primero para la organización, porque no olvidemos que las organizaciones están para ganar dinero y eso es una realidad, pero después hay que preocuparse por la gente que trabaja en la organización y cada organización debe asumir y debe buscar la mejor fórmula. A lo mejor la mejor fórmula es verse por Teams, o es verse personal, o verse de vez en cuando personal, o verse de vez en cuando por Teams. Es buscar una fórmula que al final permita lo que a mí me gusta que pasa en los países latinos, que es convivencia. Nosotros, y te voy a dar un ejemplo, yo me acuerdo que en el COVID, justo en el periodo del COVID, pues yo hablé con mucha gente para preguntarles qué tal estaban. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y recuerdo, no digo el nombre, pero un cliente mío, un buen cliente mío que era inglés, era de Londres, y le pregunté, oye, ¿qué tal estás? Y dice, no, bien. Digo, ¿cómo que bien? Pero si tenemos la pandemia mundial, estamos en lockdown. Dicen, bueno, como siempre, o sea, yo... Pues antes de la pandemia tampoco hablaba con nadie, ahora pues sigo sin hablar con nadie, pues tampoco me relacionaba, ahora sigo sin relacionarme, para mí no me ha cambiado la vida, digo, bueno, fenomenal, pero bueno, salvo esos casos, para los latinos yo creo que el convivir, el compartir, etcétera, etcétera, es muy importante. De a mí es lo que me da pena que se pueda llegar a perder. O sea, yo creo que sea del formato que sea, hay que compartir, hay que convivir, hay que aprender los unos de los otros, y creo que para mí el drama de muchos ejemplos que se están dando en muchas organizaciones es que pueda llegar a ser una tristeza para los trabajadores. Entonces eso es lo que debemos evitar a toda costa. Sí, porque el tema del teletrabajo, que es un aspecto específico que comentas, hace muy poco tiempo todo el mundo, había casi un consenso absoluto de que era una tendencia que había llegado para quedarse de manera continua. Sin embargo, en los últimos meses está habiendo visiones muy diversas, ¿no?, sobre las propias Big Tech han hecho un cambio importante sobre su propia visión sobre el teletrabajo. Por lo tanto, tu opinión, y pensando en el futuro, ¿qué crees que pasará al final? ¿Volveremos a la presencialidad? ¿Continuará y se profundizará en teletrabajo o iremos a formatos híbridos? ¿Qué crees que pasará? Teletrabajo, tienes una semana para que hablemos del tema. El teletrabajo, ese es el gran tema, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaba mucho del teletrabajo era la flexibilidad. Que para mí, más que teletrabajo, yo lo que quiero es flexibilidad. Pues flexibilidad para ir al médico, flexibilidad para ir a la compra, flexibilidad para ir al gimnasio, flexibilidad para ir a por los niños. Pero lo que estoy viendo es que la flexibilidad se ha perdido. O sea, pero tenemos teletrabajo. No, pero es que el teletrabajo, la mayoría de las organizaciones se han limitado a 1 o 2 días a la semana. Pero además 1 o 2 días fijos a la semana. Entonces el modelo que yo estoy viendo más es trabajamos físicamente martes, miércoles y jueves, lunes algunas empresas los dan de teletrabajo, otras no, y viernes casi todo el mundo teletrabaja. Entonces no estamos siendo flexibles, hemos cambiado un día que se trabajaba por se teletrabajaba. ¿Hemos solucionado algo? No, es que eso es otra cosa, eso no me da flexibilidad. Primer tema. Segundo tema, claro, muchas organizaciones han visto que quién puede teletrabajar. Hay profesiones que no pueden teletrabajar. Hay un meme que me mandaron de Argentina que era un panadero que quería teletrabajar. Pues, lo siento mucho, el panadero que hace el pan no puede teletrabajar. O sea, pero hay muchas profesiones que no pueden teletrabajar. Entonces, claro, también está feo que cuando el 90% de la plantilla tiene un trabajo que necesita estar presencial, los grandes directivos estén teletrabajando en casa. Entonces, claro, están surgiendo una serie de nuevas teorías que no se han visto antes. Entonces, lo mismo, lo importante aquí es saber cuál es tu negocio, cómo es tu negocio, si se puede teletrabajar o no, pero para mí lo más importante es si se puede flexibilizar o no. O sea, si esa persona que está en la gasolinera, que no puede trabajar porque su trabajo es poner la gasolina,
para mí lo importante no es si puede trabajar o no, es si puede tener la flexibilidad un día de llevar a los niños o de ir al médico o lo que decía antes. Yo creo que es lo que requieren muchos de los trabajadores de este país, es, bueno, pues de alguna forma es cómo poder conciliar. Pero poder conciliar no es, no, ahora tu día fijo a la semana es el lunes, el miércoles, el viernes. Es que no hemos arreglado nada. Hemos cambiado el parámetro, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo contigo, se suele confundir teletrabajo con flexibilidad. Totalmente. Hay empresas que son muy rígidas con teletrabajo y empresas que son muy flexibles sin teletrabajo. Son conceptos que no tienen por qué coincidir. Totalmente de acuerdo. Vamos a profundizar ya, o centrarnos en departamentos de personas, en departamentos de recursos humanos. Es claro que estamos en entornos enormemente cambiantes, las compañías tienen que adaptarse a situaciones que evolucionan a una enorme velocidad. Ahora estamos en el centro de la mesa con los temas de inteligencia artificial, pero antes estábamos con los temas de digitalización en general. Mañana, indudablemente, la inteligencia artificial va a revolucionar muchos ámbitos. Pero el proceso de transformación es continuo, permanente. Este proceso de transformación que obliga a las compañías a adaptarse a sus entornos, ¿qué papel crees que debe tener el Departamento de Personas, el Departamento de Recursos Humanos? Mira, yo creo que, ya ver, por supuesto estoy convencido que el Departamento de Recursos Humanos es absolutamente crítico en cualquier organización. Y en esto a mí siempre me gusta hacer un poco historia, ¿no? O sea, realmente hemos asistido a cómo los departamentos de recursos humanos fueron la voz cantante en pandemia. O sea, realmente brillaron. Y brillaron mucho. Sin duda. Yo estaba emocionado, digo, joder, qué bien, ¿no? Antes de la pandemia no brillaban tanto y lo que está pasando es que están dejando de brillar. ¿Por qué? Porque hay otras preocupaciones, porque hay otras prioridades, pero para mí algo que es importante es que el Departamento de Recursos Humanos tiene que ser estratégico y debe hablar de estrategia. O sea, yo estoy harto de escuchar que, esto me lo dice mucho el director de Recursos Humanos, que cuando se habla de finanzas habla el financiero, cuando se habla de comercial habla el director comercial, pero cuando se habla de personas habla todo el mundo. O sea, entonces, claro, esto es como lo del fútbol, que todo el mundo opina, ¿no? O sea, a ver, perdonad, recursos humanos es muy importante, hay que tener una gran experiencia y hay que vivirlo. Entonces, también es verdad que tenemos que tener contenidos específicos y espectaculares para realizar esa estrategia. Entonces, para mí, yo creo que cuando en cualquier comité de dirección se habla de la parte de recursos humanos, nuestros directores de recursos humanos tienen que llevar la voz cantante y deben ser los que llevan la estrategia de la compañía. Y más en estos momentos, que lo que se ha demostrado es que la persona es el centro, claramente, y eso yo creo que lo tenemos claro, y que las personas, además, eligen dónde trabajar. Eso ha cambiado tremendamente el paradigma del día a día. Esto no pasaba antes, y eso no pasaba en un país latino y no pasaba en España. Ahora la gente decide dónde quiere trabajar y dice, no, pero es que si no, no tienes otra... Pues me da igual, es que yo quiero trabajar en un sitio determinado porque la imagen de marca, por los valores, lo que sea. Entonces, ese director de recursos humanos tiene primero que saber mucho de estrategia, saber mucho de mercado, saber mucho de tendencia y ayudar muchísimo a su CEO, ¿no? A mí o sea, como diría que me llena de orgullo y de satisfacción cuando veo figuras de directores de recursos humanos que llegan a CEO, pero desgraciadamente muy poquitos directores de recursos humanos llegan a CEO, ¿no? Hay muchísimos directores comerciales, muchísimos CFOs, pero todavía... ¿Y por qué? Pues no lo sé. Nos queda un tramo seguro por nos queda, ahí, nos queda. Ojalá y lleguemos, pero el gran mensaje es no nos dejemos quitar lo que hemos conseguido, a lo mejor por un tema externo que fue el COVID, ¿no? Pero no nos dejemos que se nos aparte o se nos relegue de nuevo, ¿no? Buen mensaje, sin duda. Sí. Vamos a las personas. Estos entornos tan cambiantes que hemos comentado, que obligan a las compañías a cambiar y que vivimos el papel de recursos humanos y el rol de recursos humanos como un rol transformador,
con una visión estratégica como planteas. Pero vamos a las personas. Todo esto afecta directamente a las personas. Los procesos de cambio permanente afectan a las personas. Y claro, cuando hablamos de personas, hay un elemento crítico siempre, y es aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigir a otras personas, los líderes. En tu opinión, hoy en día, con el entorno en el que nos movemos y el futuro hacia el que vamos, ¿qué perfil crees que debe tener un buen líder hoy? A ver, para mí, respuesta fácil. Líder es el que lidera. Ya dice, ya, pero bueno, ¿quién es el que lidera? Para mí, un buen líder tiene que tener una serie de atributos o características que creo que han cambiado últimamente. Primero, tiene que tener una capacidad de guiar, o sea, pero eso es fácil, no, cuidado, o sea, hay que guiar, y ahora meto el segundo parámetro, hay que guiar en valores, o sea, porque se puede guiar en el bien o se puede guiar en el mal. Para mí un buen líder es el que lidera en el bien, y eso es algo claro, ¿no? ¿Qué es el bien? Bueno, pues es hacer el bien en la sociedad. Ahora se habla muchísimo de todo el mundo de ESG. Bueno, hay que liderar dentro del entorno donde estamos y haciendo bien en la comunidad donde nos encontramos. Entonces, guiar. Después, ver, o sea, hay que ser también un visionario, ¿no? O sea, dónde está el negocio, dónde está el mercado, y hacer partícipe a toda la organización. O sea, el buen líder no es el que él es el visionario, es el que consigue que el grupo que le rodea tengan esa visión con él o esa visión conjunta. Eso es totalmente importante. Actuación, o sea, bueno, sí, es que tengo una idea fenomenal, pero me quedo ahí. Yo cuando empecé la carrera trabajé en una empresa británica y en todos sus grandes carteles, en esto los británicos son muy claros, ponía lo del make it happen. Oye, sí que hemos tenido 1000 ideas, ya, pero make it happen sería pues sí, vamos a ponerlas en práctica, ¿no? Hacer que suceda, ¿no? Y muchas veces, lo que yo veo en muchas organizaciones es que sí, las ideas son maravillosas, los retos son increíbles, pero no se hace nada. O sea, acabamos la reunión, bueno, y joder, que bien nos lo hemos pasado, qué buena reunión hemos tenido, pero ¿y el seguimiento? Make it happen, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, hacer ese seguimiento, gestionar, y ahí, claro, esa dicotomía entre lo racional y lo emocional, ¿no? Que, o sea, pues unas veces por suerte, y mira lo que digo, por suerte, unas veces porque me lo pide el cuerpo, unas veces por cabeza, hay que decidir muchas veces, ¿no? Después, para mí algo muy importante es movilizar, o sea, si no eres capaz de liderar con gente, tienes un problema. Y para mí un atributo básico es la humildad, o sea, tenemos que ser humildes allá donde estemos. Nuestra herencia judio-cristiana, nuestro gran personaje era una persona muy humilde y nosotros creo que tenemos que seguir ese ejemplo. Y para mí, algo que no se dice en los libros de imagen, para mí me parece vital y fundamental es sentido del humor. Si no lideramos con risa, riéndonos con una sonrisa, tenemos un verdadero problema. Yo es que me río mucho y si no me aburro. Y eso ayuda mucho. Eso ayuda muchísimo. O sea, yo ya que venga casi no me he reído, bueno, creo que no ha pasado nunca, pero necesito una sonrisa siempre. Qué bueno. Es cierto lo que dices, el liderazgo, no hay líder si no hay equipo. Y el liderazgo lo otorga el equipo al líder, no al revés, ¿no? Esto es bastante obvio. Vamos a finalizar ya con la última cuestión, porque estaría todo el mañana hablando contigo, pero creo que debemos centrarnos también en el contenido concreto que trabajamos. Pero, dada tu experiencia y tu perfil, hay un tema que creo que puedes aportar un gran valor a los que nos escuchan. Nosotros de ECH estamos permanentemente intentando ayudar a que los directores de recursos humanos alineen su visión con la de los CEOs y con el resto del comité de dirección, que esto no siempre sucede. O no siempre sucede, y antes has sido tú. Tú tienes mucha experiencia con equipos de alta dirección. ¿Qué consejos darías a los directores de recursos humanos para que alineen su visión con el resto del negocio? Mira, has dicho una frase que a mí me duele muchísimo y te voy a explicar. O sea, esa alineación con el CEO. Bueno, pues eso primero es pues llegar a ser estratégico en la organización y te puedes ganar ese CEO, ¿no? Bueno, creo que se puede hacer y desde el COVID
yo creo que hay muy pocos CEOs que no valoran o no respetan la figura del director de recursos humanos, ¿no? O como queramos llamarlo, ¿no? El Chief People Officer, etcétera, etcétera. Pero has tocado un tema que es el que me duele, que es el tema de los consejos, ¿no? O sea, al final dices, ¿cómo hacer que el consejo valore la función de recursos humanos? Y te doy un dato, hay una comisión dentro de cualquier empresa que es muy de recursos humanos, la comisión de nombramientos y de retribuciones. ¿Te quieres creer que conozco muy pocos casos de directores de recursos humanos que ocupen esta comisión? Para mí eso es un drama. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Pues no lo sé. No sé si es que los consejeros o ese presidente de un consejo no ve estratégico a una persona que ha estado toda su vida en recursos humanos, que puede aportar muchísimo en esa comisión, o qué pasa entre medias. Entonces, de nuevo, o sea, yo creo que hay que reivindicar ese papel estratégico, que cuando haya una comisión de nombramientos y de retribuciones, ahí el que más puede aportar es la figura del director de recursos humanos, y tenemos que hacernos valer, ni más ni menos. Es así, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, y pues a lo mejor nos requiere tener que estar el doble de preparados, ser el doble de estratégicos y leer más que nadie. Pues oye, ¿qué vamos a hacer? Pues nos ha tocado. Sin duda, fíjate que no hace mucho he estado en una reunión con expertos, conocedores del mundo de los consejos y de los consejeros, y coincidían todos en que falta en los consejos de administración, no solo la comisión de nombramientos, en general en los consejos, la visión de expertos en talento. Porque como decías tú antes, que este es un elemento central, ¿no?, de las organizaciones. Sí, sí, sí. Claro, nosotros estamos muy metidos en el tema de consejos. A ver, y nos piden pues perfiles, sí, estratégicos, perfiles, hay perfiles técnicos, ¿no? Pues, secretario de consejo, abogados, etcétera, etcétera. Yo creo que nunca nos ha pedido un perfil, oye, que tenga un perfil de recursos humanos. Ahí podéis empujar vosotros. No, a ver, yo empujo, lo que pasa es que yo empujo muchísimo. Me consta. En el momento que me dejan ahí he metido a 3, ¿no? Pero hay muchas veces que no es... Ackerman, de hecho, presentó en uno de nuestros eventos, muchos lo habréis seguido, un estudio que realizan periódicamente sobre consejeros, porque efectivamente la visión que tiene Ackerman, Samuel en concreto, no, pero Ackerman como firma en el mundo de los consejos, es muy enriquecedora. Os aconsejo que lo veáis, porque sin duda una de las evoluciones que tiene que hacer el directivo de capital humano es hacerse foco, ¿no?, sin duda alguna. Samuel, ha sido un verdadero placer charlar contigo, de verdad. No sé si quieres comentar algo para finalizar este diálogo. Darte las gracias, Juan Carlos. Yo creo que al final esto es una labor de pico pala, de dar granitos de arena, granitos de arena, hasta que al final pues consigamos hacer ese castillo de arena, ¿no? No es fácil, pero bueno, al final yo creo que somos gente, yo que te conozco, sé que eres un tío incansable igual que yo, pero bueno, pues reivindiquemos la función de recursos humanos, la función de los líderes de recursos humanos, y hagámoslo, ¿no? O sea, necesitamos el apoyo de todos estos directores de recursos humanos que están escuchando, y bueno, a por ellos. Ahí seguiremos, Samuel, sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias, de verdad, y muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos, por participar en remoto de este diálogo, y os espero en el próximo diálogo de la visión de los CEOs. Muchas gracias y cuidaos mucho.